Hola, buenas noches. Mi nombre es Javier de la Cruz Rosas y les voy a presentar mi proyecto integrador, investigación de los derechos humanos. Yo radico en el estado de Hidalgo, en la ciudad de Mineral de la Reforma. Mi grupo pues es el que se aprecia en pantalla, mi facilitador también. La verdad no sé de qué país sea, pero pues sí se me hace muy interesante que tenga la facilidad para hablar lo que es el idioma español. Bueno, podemos comenzar con la introducción. La corrupción en México. Bueno, yo quise abordar este tema porque la corrupción es un principal problema que genera muchísimos más problemas. Y entre esos problemas que genera la corrupción, pues está el peligro de la multiculturalidad. Bueno, aquí en México hay muchísimas culturas que están en peligro. ¿Esto por qué? Porque en el país muchas veces se distribuyen de manera distinta todos los recursos y muchas veces estos recursos pues no llegan a los lugares donde deberían de llegar. Desgraciadamente donde hay mucha riqueza en cultura es donde menos llega a lo que es todo este recurso. Bueno, podemos apreciar que la corrupción en nuestro país afecta a todos en general. Esta práctica desencadena que se violen los derechos humanos de los habitantes del país, incluyendo a los que más y menos tienen. En cada rincón de nuestro país ha hecho que la pobreza crezca, se reduzcan las oportunidades de desarrollo de la población y que prolifere la delincuencia. Hay abusos de parte de las autoridades que están a cargo de los distintos departamentos que están para servir a la comunidad. Muchas veces nosotros vemos la corrupción de una manera normal. Eso debería de acabar porque merma de una u otra forma pues el desarrollo del país. Muchas veces los diputados, los políticos sienten que nos hacen un favor a nosotros como ciudadanos, cuando en realidad es lo contrario. Objeto de estudio: ¿qué se ha hecho para combatir la corrupción en el último y actual sexenio en México? En los últimos años, antes del actual sexenio, se han descatalogado la corrupción como grave y se ha podido evadir ese crimen con facilidad por parte de varios funcionarios. En el sexenio actual se ha hecho reformas a la ley para que estos crímenes no sean impunes, ya que esto ha afectado a la economía y desarrollo del país. Planteamiento del problema: la corrupción como obstáculo para el desarrollo del país. En México existe una riqueza cultural y de recursos naturales. Las personas que conforman al país, a pesar de sus diferencias y de su variedad cultural, es muy capaz de trabajar para hacer de este país uno de los mejores y más desarrollados mundialmente. La corrupción afecta de manera radical este desarrollo y hace que exista una violación a los derechos humanos de cada habitante. Objetivos y preguntas de investigación. ¿Qué se está haciendo contra la corrupción en México? Como objetivo principal es saber qué se está haciendo en contra de la corrupción actualmente. Pues también saber la historia de la corrupción en México, leyes que intervienen para evitar esta práctica, casos de corrupción en México. Para esto debemos responder las siguientes preguntas: ¿qué es la corrupción? ¿Qué características tiene? ¿Qué se ha hecho para combatir la corrupción? ¿Qué se ha dejado de hacer en contra de la corrupción? ¿Cómo afecta la corrupción al país? ¿Qué derechos humanos se violan con la corrupción? ¿Qué es la corrupción? Empezaremos con lo principal: ¿qué es la corrupción? Y para esto, según la Secretaría de la Función Pública, consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor escala y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca. ¿Qué características tiene? Abuso de poder. Bueno, principalmente pues el abuso de poder que se expresa mediante el uso de oportunidades desde posiciones públicas y privadas
para obtener beneficios grupales o personales. Yo siento que también esto puede existir en lo que es, no sé, un trabajo o hasta en el mismo hogar puede haber este tipo de abuso de poder. El abuso de poder que, que, que se dice es el uso de oportunidades. Muchas veces ha habido lo que es lo que son jefes, nosotros como trabajadores, pues hemos tenido jefes que abusan de su poder que tienen sobre nosotros. Muchas veces ellos buscan algún beneficio extra de lo que pues, no debería de estar pasando. Y abusan principalmente de las personas que no saben qué derechos tienen en su trabajo, qué les corresponde realizar y hasta dónde llega ese límite de ordenamiento o de mando de ese jefe. Pues número 2, carencia y o debilidades de los procedimientos y mecanismos institucionales que garanticen la transparencia en el ejercicio de las funciones. Bueno, esto a lo mejor más adelante vamos a ver que se ha hecho reformas a la ley donde hay una transparencia de lo que es el ejercicio pues de las funciones. Esto como es, hay un portal donde tú puedes ver en qué se gastan los recursos del pueblo, en qué se gastan, quién hizo ese gasto y pues en qué lo ocupó. Y muchas veces desde que se hizo esa reforma de ley nos hemos llevado muchas sorpresas muy fuertes, como por ejemplo un ejemplo de cuando fue el caso de la influencia H1N1, donde se pudo ver en ese portal que los cubrebocas que compraron en ese entonces, cada uno costó 40 pesos, cada cubrebocas. Y estamos hablando que se compraron miles de millones. Entonces, nada más se podría, o sea, imagínense qué impacto tiene ese tipo de casos en contra del desarrollo del país. ¿Dónde queda ese dinero? ¿Quién se lo queda? La verdad no sabemos. Bueno, debilidad en los marcos legales que tipifican y sancionan la corrupción administrativa pública. Pues muchas veces en este caso pues tenemos el foro, ¿cómo se llama? Bueno, más adelante lo checamos, donde no se le puede hacer, no puede ser juzgado, por ejemplo, el presidente, si es que llega a hacer algún acto ilícito. Entonces, tenemos que checar esa debilidad en ese marco legal. Reforzamiento de las actitudes individualistas. En el siguiente punto, reforzamiento de las actitudes individualistas y el consumismo, constituyendo los valores éticos como la solidaridad, honestidad y responsabilidad. Esto, pues, desde casa, inculcar ese tipo de valores. La impunidad, como otro punto, la impunidad en que se encuentran los actos de corrupción, que es lo que les mencionaba, que no hay un castigo para este tipo de actos de corrupción. Nos saltamos. ¿Qué se está haciendo en contra de la corrupción actualmente? Bueno, desde el año 2000, junto con las elecciones, México alcanzó un nivel de hartazgo social donde exigía un mandato con distintos grupos políticos donde se exigía un cambio. Esto se logró, por ejemplo, cuando entró Vicente Fox al poder. También en ese sexenio se creó la Comisión Intersecretarial Anticorrupción. Y a mediados de ese sexenio se creó las leyes de acceso a la información y la ley del servicio civil. Por ejemplo, esta ley de acceso a la información, estamos hablando de que pues esta información está en un portal donde nosotros podemos ingresar y checar ahora sí que la información acerca de algún personaje público. Transparencia Internacional ha trabajado para convencer a los gobiernos que firmen un convenio anticorrupción sancionado por las Naciones Unidas. Se lograron cambios en el artículo 19 constitucional.
se está cambiando la mentalidad de la población para que no se vea este problema de forma natural y tradicional de los políticos y sus habitantes en México. Esto principalmente en México hemos estado metidos tanto en ese, o hemos oído ya muchos casos de corrupción que al mexicano ya no le sorprenden, ya no lo ve como grave, ya lo ve como si fuera el pan de cada día, y eso no debería de ser. Bueno, como otro punto, se ha mandado la iniciativa para eliminar el fuero a los políticos corruptos. Bueno, es lo que estaba yo mencionándoles del fuero. Esa palabra se me fue, pero es el fuero a los políticos corruptos. ¿Qué derechos humanos se violan con la corrupción? Pues principalmente casi todos los derechos humanos se violan. Desgraciadamente la corrupción es un foco de infección que desencadena en varios actos ilícitos, como un efecto dominó. Por ejemplo, en un efecto dominó que estamos viendo que puede violar el derecho a la vida, ya que si no hay recursos para la atención de la población por este tipo de acto, se pone vidas en peligro, ya sea al momento de dar a luz o por falta de atención en una emergencia. Por ejemplo, otro derecho dice que ¿cómo se puede decir? Dice, nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre. Pues muchas veces nosotros, por necesidad, desgraciadamente he conocido casos que por necesidad, casi hay gente que trabaja en condiciones de esclavitud, dice, y pues también pues a servicio de las otras personas, principalmente como servidumbre. Muchas veces también se viola, por ejemplo, dice, nadie será sometido a penas, torturas ni tratos crueles o inhumanos. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de situaciones? Es como el efecto dominó que les menciono yo. Muchas veces la corrupción hace que los mismos políticos o las personas que están arriba se vean o se hagan de la vista gorda y que dejen a lo mejor realizar actos ilícitos pues a las personas que están más abajo. Esto, por ejemplo, pues a la policía o a las bandas criminales que pues también pueden torturar o en este caso, por ejemplo, a los narcos que se les permite o de que pues han tenido la libertad de torturar a la población pues de una forma cruel, o sea, inhumana, o sea, al grado de pues muchas veces dar evidencia en la vía pública pues de lo que le hacen a las personas, ¿no? Muchas veces también protección contra la discriminación. Muchas veces pues igual las autoridades se hacen de la vista gorda al momento de pues ver un trato de discriminación. Es más, han habido políticos que han discriminado a grupos sociales pues simplemente por ser diferentes, por su cultura también, porque vienen de otras partes que tienen otras creencias. También últimamente se ha visto de que eh, hasta por el sobrepeso, entonces, pues es como una cadena, o sea, desde algo tan pequeño se llega a ser tan grande el problema. Justificación corrupción, una práctica que afecta a todos, como lo venía diciendo, pues es una cadena que afecta pues prácticamente a todos. Dice, cada vez que se habla de la corrupción se habla de funcionarios públicos enriqueciéndose de manera ilícita y pocas veces se menciona que ese dinero es de origen público y muchas veces se habla de millones y billones y no se le da la importancia que se merece. No se menciona que desencadena ese rezago de recursos para el desarrollo del país. Pues muchas veces esa falta de recursos hace que no se invierta en el desarrollo del país. Principalmente pues hace que el país estanque y no haya desarrollo. Dice, delimitación espacial. ¿Dónde se hace la investigación?
Bueno, la investigación se realiza en la web como principal instrumento y tomar el uso de la computadora y de todos sus elementos. Esto en la colonia Fraccionamiento Virreyes, en Mineral de la Reforma, en el estado de Hidalgo. Paso la liga para ver la ubicación. O sea, ¿quiénes participan? Pues su servidor participa, Javier de la Cruz Rosas, que tiene interés acerca de lo que pasa en su país y qué es lo que ha frenado en el desarrollo en el mismo. Bueno, radico en el estado de Hidalgo cursando prepa en INESEP de nivel medio superior. Y pues mi facilitador aquí, Larreta, que estudió la licenciatura en Historia y una maestría en Estudios Sociales, centrada en los procesos políticos. Radica en la Ciudad de México. Bueno, les presento lo que son las fuentes de información como marco teórico. Ahora sí que el nombre de las páginas, los nombres de los autores y pues la información pertinente. Bueno, como reflexión, la investigación en sí es muy importante para el estudio de todo y en relación a las ciencias sociales nos ayuda principalmente a conocer las problemáticas que acechan a la sociedad, sus causas y sus consecuencias. Es muy fácil sacar una conclusión sin tener bases o conocimientos básicos del problema. Siempre para tener una opinión se tiene que tener el respaldo de tener la información confiable y comprobable como es la generada por el método científico. Es indispensable la investigación para generar la información necesaria para poder proponer algún tipo de solución, ya que esta podría ser equívoca o la peor para tratar de solucionar los problemas que aquejen a nuestra comunidad.